Ok, buenas tardes. En 5 minutos comenzamos. Vamos a esperar que ingrese más gente. Se inscribieron 295, casi 300 personas, así que quizás es por la hora, ¿no? Que es mediodía aquí en Latinoamérica y bueno. Vale, está Vale, está perfecto. perfecto. Muy bien, saludos tengan todos, buenas tardes. Con esta ponencia daremos inicio a la serie de presentaciones que se estarán realizando durante estos 3 días previamente anunciados, donde se estarán tocando temas de interés para aquellas personas que están próximos a terminar, sea una carrera universitaria o una etapa de su vida universitaria, o personas que ya han culminado y entonces tienen la inquietud sobre qué sigue, qué es lo que debo hacer después. Entonces, temas importantes como estos serán resueltos o respondidos durante cada una de estas ponencias. Y en la primera ponencia de hoy, que es la que dará inicio a la secuencia de la siguiente, el,
Este taller será dictado por el experto en empleabilidad Fernando Segarra. Él es coaching de empleabilidad para profesionales en la búsqueda de trabajo, cofundador de CBTOP, empresa dedicada en la mentoría de presentación de marca personal. Entonces, el tiempo es suyo. Se les recuerda que pueden ir elaborando las preguntas en el chat de la videoconferencia y ahí será, al finalizar la ponencia, se les estarán respondiendo sus inquietudes. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes y lo primero de todo, muchas gracias por la invitación a esta ponencia y a estar aquí. Como bien ha mencionado Jorge, vamos a hablar hoy del Curriculum Vitae, una herramienta súper importante en la búsqueda de empleo. Podría decirse que es la herramienta fundamental y la herramienta principal, ¿no?, con la que suelen comenzar todos los procesos. Iré dando la ponencia. Tengo una pequeña presentación en base a un currículum para compartir, iré haciendo los pasos y cualquier pregunta, cualquier duda la vayáis dejando en los comentarios, estoy a disposición para responderla. Lo primero de todo es tener en cuenta para qué estamos usando el Curriculum Vitae, ¿no? El Curriculum Vitae lo estamos usando para llegar a las empresas, es decir, para dar a conocer quiénes somos, cuál es nuestro perfil, qué vamos a ofrecer a las empresas. Y, por tanto, es como una carta de venta. En ese sentido, el CV, el currículum, tiene que ir dirigido en dos direcciones. La dirección principal es la adaptación a nuestro propio perfil. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento, saber cuáles son nuestras habilidades, nuestras formaciones, nuestras capacidades, antes que ponernos a redactar el currículum. Una vez tenemos todo eso claro, debemos conocer a la industria y sector específico al que nos estamos dirigiendo. Y más aún allá, ir a la empresa en específico y adaptarlo a esa propia empresa. Por lo tanto, la idea es tener un currículum base, un modelo base, y a partir de ese currículum adaptarlo a la empresa a la que nos estamos dirigiendo, porque cada empresa requiere de aspectos, requisitos, conocimientos, experiencias diferentes y tenemos que ofrecer y acercarnos a lo que ellos están pidiendo. No sé si lo sabéis, pero el currículum, entre que nosotros lo enviamos y llega a la empresa, generalmente primero hay un filtro, es un filtro ATS. El filtro ATS es un mecanismo que puede, digamos, asemejarse a un bot de Internet, un programa, que lo que hace es detectar las keywords, las palabras claves. Y si esas palabras clave que ellos han pedido, la empresa ha pedido, no aparecen en el currículum, directamente nos van a hacer un cribado, es decir, lo van a descartar y no va a llegar a la persona, en este caso a la persona encargada del proceso de selección, para poder leer y realmente descubrir cuál es nuestro perfil profesional. Entonces, vamos a compartir un poquito esta presentación. Quiero que me confirméis si lo estáis viendo, por favor. ¿Me podéis confirmar? ¿Me podéis confirmar? Correcto, Fernando, lo vemos. ¿Se ve? ¿Se ve? Vale. Perfecto. Bueno, esto es un currículum base. Esto sería un currículum que vamos a ir armando con todas las estructuras y cada parte del currículum. Y en base a ello, recordad siempre que lo tendremos que adaptar a la empresa. El modelo lo vamos a seguir en esta estructura. Lo primero de todo, lo que hay que incluir es un nombre, que bueno, aquí tampoco hay mucho más que hablar, ponéis vuestro nombre y vuestros apellidos. Un punto importante es que pongáis, veréis que este currículum está adaptado para un puesto de director de marketing digital, cada uno evidentemente al puesto y posición al que está haciendo la candidatura. ¿Por qué? Porque cuando vean nuestro currículum, la manera que nosotros leemos es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo primero que van a ver va a ser nuestra foto, luego el nombre y luego el puesto. Y esto va a dictaminar si nosotros estamos alineados con la posición que ellos están teniendo como vacante. Si somos ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros mecánicos, cualquier posición tendremos que ponerla aquí tal y como la pide la empresa, para que vean que hay un match entre nuestro perfil y lo que están pidiendo. En segundo lugar, y punto muy importante, es un resumen del perfil profesional. Esto es algo así como un elevator pitch, no sé si lo conocéis y lo habéis visto, pero el elevator pitch es un mensaje que se trata y consiste en que si estamos en un ascensor con la persona que nos va a contratar y tenemos desde la planta baja hasta la planta cuarta que subimos a la oficina para convencer de que somos el perfil idóneo, necesitamos tenemos como 30-40 segundos para poder explicar quiénes somos realmente. Entonces, se trata de contarles brevemente quiénes somos como profesionales, qué nos motiva, cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias y qué vamos a aportar a la empresa.
Un punto importante es que los currículums son diferentes. Es decir, si nosotros no tenemos demasiada experiencia profesional o estamos recién egresando de la universidad y yendo a trabajar como nuestro primer trabajo o experiencia profesional, lo que vamos a tener que hacer, foco y principal, va a ser en nuestra formación. Esto lo vamos a ver ahora. Si no tenemos demasiada información como para complementar una hoja entera, tenemos que aprovechar para poder contar más quiénes somos en esta parte, qué nos motiva, cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias y cuál es el objetivo. Es decir, qué vamos a aportar a la empresa y por qué nos motiva a trabajar allí. Sería algo así como resumen, lo podemos hacer como quiénes somos profesionalmente, ingenieros, expertos en marketing, abogados, más los años de experiencia o los años de formación, más la especialidad concreta. Luego hablaremos de unas 3 o 4 habilidades, que las pondremos aquí, y posteriormente nuestro objetivo profesional. Que sea una breve introducción que se entienda en 3 o 4 líneas realmente quiénes somos. Posteriormente bajaremos a la experiencia laboral. Aquí quiero que me digáis si os interesa que veamos la experiencia profesional en profundidad o tenéis más, digamos, dedicación por darle hincapié a la parte de formación. No sé si tenéis experiencia, habéis hecho prácticas, becariado o queréis saltar este paso. Ok, hablando por todos acá, creo que hay personas que son egresados, algunos quizás ya han tenido experiencia de trabajo, otros que son apenas estudiantes o recién egresados, ¿no? Vale. Me gustaría que si pudieras enfocar un poquito de esa parte, porque por lo menos en mi caso, ¿no? Tengo muchas inquietudes con respecto a qué colocar si no hay nada exactamente, cómo rellenar esa sección del currículum, ¿no? Vale. Recordar que el currículum, en el currículum no hay ninguna ley escrita. Lo que se trata es de presentar de la mejor manera posible quiénes somos. Por lo tanto, si no tenemos experiencia laboral, evidentemente no hay que incluirla. No es necesario rellenar el apartado. Existen varios modelos de currículum. Existe el currículum para cambio de sector. Existe el currículum para dentro del mismo sector, otra empresa diferente. Existe el currículum para recién graduados o perfiles con mucha formación. Y existe el currículum para ascenso laboral. Cada uno de ellos se enfoca de una manera diferente. La estructura es la misma, simplemente se da prioridad a una cosa u a otro aspecto. Si nosotros tenemos más formación, una formación muy extensa, más que nuestra experiencia laboral, la formación, que es esta parte que aquí hemos puesto abajo, iría en primer lugar. Recordad que lo que tenéis que hacer es dar prioridad a lo que interesa a la empresa que vea. Si tenemos la experiencia profesional, os voy a dar un consejito breve, rápido y con bastante fundamento para que podáis llevar la estructura de manera adecuada. Es un fallo muy común en no redactar bien la experiencia profesional. En primer lugar, en la experiencia profesional tenemos que poner nuestro título, nuestro puesto, el puesto que hemos ejercido en la empresa. Aquí veréis director marketing digital y además veréis que aquí también pone director de marketing digital. Por lo tanto, estamos aplicando a este puesto y además tenemos experiencia directa en este puesto. Por lo tanto, este bot, este ATS, este algoritmo filtro, lo va a detectar y va a ver que somos aptos en este primer requisito. Posteriormente se pone la empresa. Kiritop en este caso es mi empresa, es un currículum de ejemplo, tenerlo en cuenta. Y luego las fechas. ¿Por qué? Porque lo más importante, y esto es un error grave, muchas veces se pone la empresa en primer lugar y luego el puesto. Recordad que lo más importante es qué puesto habéis ejercido y posteriormente dónde lo habéis ejercido. Porque esto sí que sirve de apoyo a el puesto donde lo habéis hecho, ¿no? Puede ser una empresa más grande, más pequeña, mediana, multinacional, una startup, una empresa tradicional. Pero lo que primero se van a fijar es el puesto que hemos realizado. Posteriormente la empresa y luego las fechas. De esta manera. Después vamos a hacer un breve resumen de cuál ha sido nuestra función general en el puesto. Por ejemplo, como director del departamento de marketing digital, me encuentro liderando un equipo de 5 personas, en el que me encargo de asegurar el buen funcionamiento, la compenetración y bienestar del mismo. Un breve resumen, una insignia de que se entienda, porque recordad que no nos conocen, es la primera toma de contacto con la empresa, no saben quiénes somos ni qué hemos hecho, y un error común es dar por hecho las cosas, es decir, omitirlas.
Nosotros aquí tenemos que dejarlo todo bien estructurado, planteado y masticadito para que se entienda todo. Que la otra persona no es adivino y tenemos que tener en cuenta esa parte. Por lo tanto, un resumen general de cuál ha sido nuestro puesto. Y ahora sí, y esto es muy importante, las tareas específicas. Funciones específicas del puesto. Y esto lo vais a ver muy bien si agarráis una oferta de empleo que suelen pedir. Buscamos un perfil que tenga estas habilidades, con este enfoque, dirigido en este sector. Bien, lo que están pidiendo ahí es nada más y nada menos que esta parte. Están describiendo el puesto de manera general. Y por tanto, siempre y cuando lo hayamos hecho, asemejarnos lo máximo a este perfil que piden. Tanto aquí como en el perfil profesional o personal. ¿Vale? Y luego, generalmente las empresas, en las ofertas de empleo, dicen, estas van a ser tus funciones, o el día a día, o cómo va a ser tu día en la empresa. Y te ponen una lista de funciones, de tareas. ¿Por qué? Porque lo que quieren ver es que somos capaces de realizarlas. Es decir, tenemos la experiencia y los conocimientos para realizarlas. Y cuando nos introducimos en la empresa, la adaptación va a ser muy rápida porque ya sabemos cómo hacerlo. Y por eso es importantísimo que siempre y cuando tengamos lo que ellos piden, las pongamos aquí, siempre y cuando las hayamos hecho. No sé si se entiende hasta aquí, cualquier cosa levantáis la mano. El siguiente paso, y esto también es fundamental en el currículum, de las partes más importantes son los logros. Esto es qué hemos hecho, en qué momento, es decir, en qué empresa y qué hemos obtenido de ello. Y esto es fundamental. Porque esto significa que hemos sido capaces de hacer algo importante en el pasado y por lo tanto vamos a ser capaces de hacerlo para esta nueva empresa. Y a la empresa lo que le interesa es que le traigamos no solo conocimiento, sino también un buen desarrollo y aporte de soluciones. Por lo tanto, todos los logros que hayamos hecho, importante, que muchas veces se nos olvidan, y tener en cuenta que un logro no es salvar el mundo, no hay que ser un superhéroe, sino por el mero hecho de haber desarrollado una tarea de manera adecuada, ya estaría. Eso es un logro. El hecho de que estemos trabajando en un lugar significa que algo estamos haciendo bien, porque si no, no estaríamos aquí. Por lo tanto, un pequeño proceso de introspección, de ver cómo lo hemos hecho, el qué hemos hecho, qué hemos obtenido y poderlo plasmar, porque esto nos va a dar mucha seguridad a la hora de afrontar el proceso de selección, porque sabemos firmemente de qué somos capaces, qué hemos hecho y lo que vamos a poder hacer. Esto es un aspecto más de ganar seguridad a la hora del proceso de selección. Entonces, recapitulando nuevamente, el nombre, el puesto, nuestro perfil profesional o personal, como lo queráis llamar, experiencia laboral, que sería título del puesto, la empresa, las fechas, un resumen del puesto como función general, las funciones específicas o tareas en el día a día más relevantes y los logros. Y de aquí a aquí quedaría la estructura de cada experiencia laboral que hemos realizado. No sé si hasta aquí alguna duda, levantáis la mano, tenéis alguna pregunta. Ok, igual si se les recuerda a todos que si tienen alguna duda, pueden ir dejándole en el chat y al final se verá respondido, ¿no? Aclarado. Perfecto, entonces. Vale, vamos a seguir con la parte de la educación, la formación, que aquí creo que es donde más interés e hincapié podemos hacer. Si hemos acabado el grado universitario, el posgrado, máster, doctorado, es muy importante que si no tenemos por experiencia profesional, nuestro currículum va a ser un currículum de recién egresado y por lo tanto nos vamos a centrar en la educación principalmente. La manera que se distribuye o se presenta la formación, en este caso la educación, es sencillita. Bueno, ponemos el apartado y en lugar del título del puesto de trabajo, como hemos puesto aquí, pondríamos el título de la formación y posteriormente la universidad y las fechas. Esto simplemente y solo si nuestra experiencia profesional es mayor a la formación, porque entonces no merece la pena desarrollarla tan extensivamente. Ahora bien, recordad que cuando estamos entrando a un primer trabajo, un primer empleo, un empleo de becariado, no se espera ni mucho menos que tengamos la experiencia, porque no la piden. Lo que piden es que tengamos la formación y las capacidades.
Por lo tanto, sí que sería interesante, muy interesante, de hecho, en lugar de poner las tareas realizadas, como aquí hemos hecho, las competencias, módulos, formaciones adquiridas en bullets. Bullets son las bolitas estas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a un grado de arquitectura, pues conocimiento de materiales, lo pondríamos aquí, ¿no? Como un bullet. Matemáticas, geometría, construcción. Los conocimientos que hemos obtenido que más relevancia tienen y peso para nosotros y le interesa a la empresa. Los que específicamente estén pidiendo siempre y cuando contemos con ellos. Entonces, la educación, si no tenemos experiencia profesional, iría aquí, en el primer lugar, después del perfil profesional. Aquí tenemos que decidir qué ponemos primero, la formación y educación o la experiencia laboral. Si tenemos más formación y no tenemos casi experiencia laboral o no tenemos, entonces la formación primero. Si tenemos experiencia laboral, primero la experiencia laboral. Pero si no, vamos a jugar con la formación, en la que vamos a expresar un resumen del grado, en lugar de un resumen de nuestras funciones generales, un resumen de lo que se ha visto del grado, en qué consiste el grado universitario, las materias más importantes y conocimientos adquiridos y los logros. Los logros en forma de matrículas de honor, si hemos ganado algún premio interno en la universidad, si hemos participado en algún concurso, cualquier cosa obtenida que aporte valor y nos destaque. Y esta es la parte central del currículum. Yo aconsejo siempre hacer 2 columnas. Máximo de extensión, como mucho, 2 hojas. Más de 2 hojas no, porque si no se hace muy difícil de leer. Y en una hoja yo os aseguro que se puede encajar prácticamente todo. Y si no, pasarnos a 2 hojas. Vamos a la columna de la izquierda, que es uno de los puntos importantísimos también, las habilidades personales o las soft skills. Las habilidades y competencias se dividen en soft skills y las hard skills. Vienen de la terminología, vienen del inglés, pero básicamente son habilidades blandas o habilidades personales o competencias técnicas. Las habilidades personales son súper importantes porque son lo que nos diferencia a nosotros como individuo. Y generalmente no se estudian en la universidad ni en ningún curso, sino que las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, la escucha activa, la empatía, el trato con las personas, cierto grado de liderazgo, la atención. Son, digamos, valores que van con nosotros y nos ayudan a trabajar en equipo dentro de una empresa y a desarrollar las tareas. Es fundamental que tengamos súper claro y hagamos el ejercicio de preguntar cuáles son mis habilidades más importantes. ¿Cuáles son 3 habilidades que más nos destacan? Es importantísimo hacer este ejercicio porque, os adelanto, os hago un pequeño spoiler, va a aparecer en la entrevista y además nos va a hacer ganar mucha seguridad porque nos va a permitir saber quiénes somos con este perfil profesional o personal, como lo queréis llamar, es un poco insignificativo el nombre, y además con qué herramientas contamos, en qué somos buenos, qué se nos da bien hacer y por qué. Es decir, dónde lo hemos desarrollado y para qué nos sirve. Ponemos un ejemplo. Tengo unos excepcionales dotes de escucha y comunicación. Esto lo he desarrollado durante toda mi experiencia universitaria en donde me ha sido súper útil para conferencias y escuchar a otros conferencistas y aprender, por ejemplo. Un ejemplo simple. Pero es importante que los tengamos muy detectados. 3 o 4 habilidades clave que nos diferencien. Y después, y esto sí que no hay que ponerlo en el currículum, pero lo tenéis que quedar para vosotros, una debilidad. Es importante tener muy detectadas nuestras debilidades. A todos nos cuesta mucho. Nos daña un poquito el ego, ¿no? El hecho de saber qué se nos da o qué no se nos da tan bien. Pero es muy importante tenerlas detectadas para ver cómo poder potenciarlas y mejorarlas. Por ejemplo, si no somos buenos en matemáticas, pues quizá no seremos unos buenos matemáticos, porque es una habilidad esencialmente clave. También he de decir que va bastante unido en lo que no somos buenos, generalmente es lo que no nos gusta y por ello no lo hemos practicado. Por lo tanto, nuestra debilidad suele ir muy desvinculada a lo que nos queremos dedicar. Pero es importante tenerla detectada. Si somos o nos cuesta mucho la organización, pues tenemos que detectarlo y ver cómo lo mejoramos. Pues, por ejemplo,
tener una libreta que nos acompañe todos los días para apuntarlo todo, que no se nos olvide, tenerlo todo bien estructurado y que nos permita realizar el trabajo sin ningún inconveniente. Es, por lo tanto, muy importante. Recordad, 3 habilidades y una debilidad. Hacer un ejercicio y tenerlo muy bien detectado. Hasta aquí, si tenéis alguna duda, podéis alzar la mano y os voy parando, por si necesitáis preguntar cualquier cosa. Si no, me avisáis y continúo. ¿Todo bien? Perfecto. Otro punto súper clave son las competencias técnicas. Las competencias técnicas sí que son las competencias que esto ya sí hay que, o bien las estudiamos de manera autodidacta, o bien nos formamos en la universidad o en cualquier escuela de formación. Y son competencias técnicas, las hard skills, que van directamente relacionadas con el desarrollo del puesto. Cualquier aspecto de ingeniería que desemboque en una competencia técnica es importantísimo. Por ejemplo, conocimientos matemáticos, conocimientos geométricos, programas de desarrollo específico para los puestos que tenemos que realizar. Eso es muy importante. Si el puesto requiere, por ejemplo, idiomas, deberemos crear otro apartado diferente que será idiomas, porque las competencias técnicas se pueden dividir en las competencias técnicas al uso, como esto que acabo de comentar, y idiomas y competencias tecnológicas, que son todos los programas, desarrollos de software, software as a service, todos los programas que nos ayudan en el día a día en el trabajo que vamos a realizar. Sí, incluso Word, Excel, programas de diseño, es importantísimo tenerlo puesto. Y sobre todo siempre y cuando la empresa lo pregunte. Recordar que es un currículum por cada empresa a la que apliquemos. Este sería el currículum base, porque hacer un currículum para cada puesto de trabajo es muchísimo esfuerzo y es prácticamente imposible. Pero si tenemos nuestro currículum base, como sería esto, lo único que vamos a tener que modificar van a ser las tareas, las competencias, habilidades, porque evidentemente no siempre podemos incluir todo lo que hemos hecho, porque sería muy largo, ¿no? Un desarrollo demasiado extenso del currículum. Pero si lo piden, no lo hemos incluido y lo tenemos, hay que ponerlo, sí o sí, para que pase este primer filtro y que vea que nuestro perfil encaja perfectamente. Otro punto importante es hacer ese desarrollo de competencias técnicas en las que podemos incluir pues, lo que os he comentado, ¿no? También cursos adicionales y formaciones adicionales. Importante, si tenemos muchos cursos y competencias adicionales en formación, otro apartado de formación complementaria, que fuera o bien debajo de la educación en este lado de la izquierda. Así que habilidades, competencias profesionales o técnicas, competencias tecnológicas de informática e idiomas, si son necesarios. Y por último, el contacto. ¿Y por qué por último? Porque como os he dicho que leemos de arriba abajo, de izquierda a derecha, los datos de contacto y este espacio es lo último que se va a ver. Pero es que es lo que nos interesa que se vea lo último, porque no queremos desaprovechar la parte de arriba, que es donde va primero el ojo de la persona que lo para poner una información que a priori no es relevante, porque primero les vamos a tener que seducir, que contarles que encajamos con lo que están buscando y cuando les convenzamos de ello, van a bajar y van a contactarnos. Por ese es el motivo de ponerlo aquí abajo a la izquierda. ¿Cómo se pone? Nación, ciudad y país, un email, un teléfono y vuestro LinkedIn. No sé si tenéis link, si no tenéis, os lo recomiendo, es súper útil. ¿Y cómo lo podéis poner? Os ponéis un nombre por el que os pueden encontrar. A mí, si me queréis buscar, pero también hay una forma, si tenéis la aplicación de LinkedIn en el móvil, en la barrita de búsqueda de arriba, tenéis un código QR personal y lo podéis copiar y pegar aquí. Y da un toque de diseño y además la persona que lo está leyendo con el móvil, mientras lee el currículum, lo escanea y ve vuestro perfil de LinkedIn también a la vez. Entonces, es interesante incluirlo. Vale. Eso es un poco la estructura del currículum.
Así que me gustaría ver si tenéis pues, alguna duda concreta, específica, algo trabajar. Nos dice, bueno, Gabriela, he visto en el chat que dice datos para estado civil, dirección de residencia, entre otros, es necesario. En el currículum, mientras menos datos personales demos, mejor. ¿Por qué? Porque nunca sabemos dónde va a acabar nuestro currículum. Y por políticas de privacidad, podemos caer en estafas, etcétera. Solo poner los datos que sean relevantes para el puesto. Si nos piden que pongamos la edad, el estado civil, la dirección, entonces sí. Pero si no nos lo piden, no es relevante, ¿no? Que con nuestro estado civil no repercute directamente para el puesto de empleo. La dirección de residencia sí es la ciudad, el país o el distrito, porque sí que van a ver que estemos cerca del lugar. Dice Joel Hernández, nos pregunta si puede pasar un box del currículum. Cuéntame a qué te refieres con el box. Nos dice María, en la parte de experiencia, si solo se tiene la de las prácticas profesionales, ¿se la coloca y después la educación? Sí, exacto. Si solo tenemos las prácticas profesionales como experiencia, es una experiencia más. Y tenemos que hacer especial hincapié en el desarrollo del mismo. Fue una experiencia normal. De la misma manera y estructura. El puesto, la empresa, las fechas, todas las tareas hecho. Importantísimo. Y luego los logros que hayamos podido alcanzar. Si se tiene experiencia, también cuenta, por supuesto que cuenta como experiencia laboral. Por supuesto. Recordar que nunca partimos de cero. O sea, todo es experiencia. Incluso experiencia en voluntariado. Experiencia en proyectos propios. Todo eso es experiencia. Todo eso suma y mucho, porque la empresa lo que le interesa es que seamos capaces de desarrollar eso, las tareas que están pidiendo. Por lo tanto, sí, todo eso hay que incluirlo, es muy importante, es muy importante. Nos dice Joaquín Zamora en cuanto al trabajo del algoritmo del análisis propio del reclutador al recibir, leer y analizar mi currículum. ¿Tendrá algún tipo de desventaja si decido enviar mi currículum en formato PDF con contenido escaneado o imágenes? El currículum siempre en PDF. Siempre en PDF. El Word se descuadra mucho y el PDF es el formato que lee bien el algoritmo. Imágenes, contra menos mejor. Gráficos, contra menos mejor. Esto no lo leen. Que tenga una estructura similar a la que os he puesto, para que la tengáis, digamos, como idea, con menos imágenes. Veréis que habéis visto que yo no he tenido imágenes, porque esto despista mucho el algoritmo y no lo lee. ¿Qué páginas recomiendas para obtener varias plantillas de hoja de vida? Canva. Canva es una herramienta gratuita, un programa de diseño en el que podéis hacer currículum, presentaciones, tanto para la universidad como para profesionales. Podéis hacer lo que queráis, temas para el email. Entonces, os creáis la cuenta, es totalmente gratuita. Seleccionáis currículum, plantillas de currículum y seleccionáis. Son gratuitas. Hay algunas que pone pago, pero la mayoría son todas gratuitas. Se guardan en vuestra carpeta, se le cambia el título al PDF del archivo. No pongáis currículum 2022 final, eso queda mal. Tenemos que poner currículum, nuestro nombre y la vacante a la que nos aplicamos. ¿Cómo se puede evadir los espacios del desempleo? Justificando qué hemos hecho durante todo ese tiempo. Si nos hemos tomado una brecha laboral, si hemos estado estudiando, si hemos tenido algún accidente laboral, algún acontecimiento personal, pero sobre todo enfocarnos en explicar qué es lo que hemos hecho durante ese tiempo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos obtenido de esa experiencia de vida? Enfocarnos siempre en qué hemos obtenido de cada cosa. Esa es la parte más fundamental siempre de todo. Porque en la entrevista nos lo van a preguntar, en la entrevista van a hacer más hincapié en el currículum y vamos a tener que desarrollarlo. Por eso es importante que no nos inventemos el currículum, sino que hagamos un trabajo primero de introspección y luego menos, de manera que no lo memorizamos, sino que ya somos conscientes de lo que hemos puesto. María Valdez Delgado nos dice, cuando ya se tiene el título profesional, en algunos casos se debe incluir el código en el CV, en el currículum, en donde debería ser colocado. Código no sé si te refieres a la referencia numérica. Si es así, en principio no. A no ser que os lo exijan, os lo pidan o en el lugar donde estéis viviendo sea así. Pero en principio no. Con poner el nombre del título es suficiente. No sé si hay alguna preguntita más. Tenemos algo más de tiempo para responder. Podéis dejar ahí vuestras dudas, vuestras preguntas. Lo que os he comentado. Uy, perdona, dime, Orlando. Sí,
yo te quería preguntar con respecto a la experiencia que no es directamente del que está ingresando el currículum, ¿no? ¿Es válido, Carlos? Depende. En todas las experiencias hemos obtenido funciones que son directamente volables al puesto al que nos vamos a dirigir. Pero, por ejemplo, si nos hemos trabajado en un restaurante de camarero durante nuestra época de estudiante y vamos a aplicar a un puesto de ingeniería, no tiene relevancia. Ahora bien, ¿qué hemos obtenido durante esa experiencia de camarero? Por ejemplo, seguro al cliente, la escucha activa y el ojo al detalle. Allí hablamos de nuestras habilidades. También es una fortaleza grande haber estado mientras trabajamos en la época universitaria y enfocarnos en qué hemos obtenido. Pues tengo una gran capacidad de escucha activa, de atención al cliente, y esto lo gané gracias a mi experiencia durante mi época universitaria, en la que la compaginaba con mi trabajo como camarero. Si es, en este caso, que es completamente diferente, ¿no? Pero si sí que tiene relevancia, o es en el mismo sector o diferentes sectores, pero el mismo puesto, entonces sí. No tiene que ser que tengamos que hayamos hecho el mismo puesto específico que están pidiendo. Y si recién nos graduamos y tenemos un año sin empleo, nos dice Evelyn, pues explicar qué es lo que hemos hecho durante este año, segura que hemos estado en busca de empleo, formaciones, cursos, generando contactos, aprendiendo nuevas habilidades. Siempre hay que hacer hincapié en qué hemos obtenido, ¿no? Ese es el punto. Enfocarnos en qué hemos hecho durante ese tiempo, porque no habremos estado parados, habremos aprendido, leído, informándonos, adquiriendo nuevos conocimientos. Ahí está la clave. Y bueno, esto es... Sí, Sobre todo, una preguntita más, ¿no? Una duda. Con respecto a la parte de lo que es diseño como tal del currículum, ¿los colores nos afectan en algo, en la posición de la foto, el orden, no sé, algo que tenga que ver con ese aspecto? No, realmente los colores no son relevantes. Es decir, lo importante del currículum es el diseño, o sea, perdón, el contenido, no el diseño. El diseño tiene que servir para recoger el contenido y estructurarlo de buena manera. El fondo, que sea blanco, con las palabras en negro, con el texto en negro, porque es más fácil de leer. Fondos de colores que parecen muy buenos diseños son totalmente inválidos, porque dificulta mucho la lectura. Lo que sí recomiendo, no sé si habéis visto en el encabezado del currículum, había un color verde. Tiene un sentido. Lo podéis asemejar al color corporativo de la empresa, porque esto da un sentimiento de familiaridad cuando lo estés leyendo. Si, por ejemplo, vamos a Coca-Cola, pues poner ese cabezado rojo con el logotipo de Coca-Cola. Ahí es interesante. Más allá de eso, no tiene demasiado sentido. Espero haber respondido. Ok, si alguna persona tiene otra pregunta más, puede encender su micrófono con libertad o puede hacerlo mediante el chat. ¿Las referencias personales son necesarias? Pregunta Marlene Vegara. No. A no ser que nos la pidan, no. Las podemos adjuntar de manera diferente, es decir, si necesitan referencias personales, háganmelo saber y las envío. Pero por temas legales generalmente no. Estudiar bien específicamente depende también de cada país y al que nos estamos dirigiendo. Si queremos trabajar en nuestro país, tenemos que conocer la legalidad. Si vamos, por ejemplo, a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, a Inglaterra, a Irlanda, a España, es ilegal dar información o facilitar información que no es nuestra, como teléfono, contacto de otras personas. Ok, ¿alguna otra persona más? Bueno, creo que no más nadie tiene dudas. ¿Quieres agregar algo más, Fernando? De tu parte. Bueno, pues de la empresa Civitops. Exacto. Sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, preguntaros si os ha parecido interesante, si os ha sido útil, si necesitáis saber algo más, un poquito de feedback, a ver si os ha resultado útil la sesión. También aquí Orlando, ahora espero que
con total sinceridad me comentes. Me podéis encontrar en LinkedIn y en YouTube como Fernando Segarra, dando consejos y tips de empleabilidad. Y también podéis enlazaros a www.escuelaempleabilidad.com, donde tenemos cursos exclusivos, cursos de empleabilidad. Así que nada, espero que haya sido de utilidad. Orlando, ahí me das tu feedback ahora más sincero posible. Y si quieres que necesite o profundice en algún otro tema, avísame. Lo he intentado sintetizar lo máximo posible porque la parte del currículum es profunda. Entonces, creo que con esto tenéis lo más importante, necesario. Si seguís esa estructura, sin duda vais a poder destacaros del resto y marcar la diferencia. Sí, Fernando, bueno, me pareció excelente, de verdad. Me sorprendió la cantidad de personas que se inscribieron. No pensé que iba a llegar a 300 personas. Es un placer, de verdad, que estén todos aquí acompañándonos. Tú en especial, ¿no? Por tu experiencia, tu recorrido en estas cuestiones. Creo que tocaste los aspectos más fundamentales de todo lo que tiene que ver con esa trama, ¿no? Porque es como un poquito, da un poquito de miedo, de susto, no colocar las cosas bien, no hacer las cosas bien, y al final que te perjudique en tu búsqueda de trabajo. Ya entregando el currículum te rechacen, o solo por cuestiones básicas de diseño o de redacción, y no necesariamente por el contenido o lo que tú tengas que aportar. Me pareció excelente. Bueno, si alguno de los chicos quiere aportar algo también. Sí, ahí puse la página web, que me la han pedido, y la página web está ahí en comentarios, también mi nombre, LinkedIn y YouTube, me podéis encontrar. Y como dice Orlando, es una parte fundamental, principal, e importante hacer esta muy buena estructura. Muchas veces nos frustramos porque no nos llaman para las empresas. Lo que falla siempre suele ser el currículum. A veces nos frustramos porque creemos que no somos lo suficiente buenos. No es así, es porque no lo estamos reflejando bien en el currículum. Así que espero que con estos tips los apliquéis, os sean útiles y realmente encontréis lo que estáis buscando y por lo que tanto estáis luchando. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación a esta charla y espero haber sido lo más útil posible en este breve espacio de tiempo. Sí, agradecido contigo, Fernando. También agradecido con todos por haber asistido. Llegamos casi a 100 personas, 40 y algo, llega a ver. Bueno, de verdad que fue muy de provecho toda la información, todos esos tips, todas esas recomendaciones, ¿no? No, gracias por asistir, gracias a ti. Y bueno, seguramente nos encontraremos para otras próximas charlas, ¿no? Seguro que sí. Gracias. Seguro que sí. Y bueno, damos por finalizada la jornada de hoy. Perfecto. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde hora de Venezuela para el webinar de Prepárate para